Bueno, vamos a ver hoy un tema con un nombre un poco raro, diría. Se llama ¿Hasta cuándo? Pero resulta que esta es una expresión de Jesús y aunque se la dijo a sus discípulos en ese momento, eh, ¿será que el Señor a nosotros también nos hace la misma expresión? ¿Hasta cuándo? Vamos a explorar el tema que es muy especial. Bueno, este tiempo de Contra la Corriente nació hace como 5 o 6 años y hemos permanecido todos los sábados, de manera que vamos a disfrutar de este tema que está enmarcado dentro de un concepto que se llama transiciones, porque así es la vida. La vida es un proceso de transiciones y dentro de esas transiciones aparece una pregunta de Jesús, una pregunta confrontadora. ¿Hasta cuándo, generación incrédula? El pecado más grande que puede tener un ser humano es la incredulidad, porque es desconfiar de Dios. Es por creer más en esa parte de la razón y la lógica. Y esto tiene que ver directamente con la fe. Miremos cómo en este pasaje él dice, ¿hasta cuándo? Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. En esta primera mirada, somos discípulos. Entonces, lo que le estaba pasando a estos discípulos en este momento nos podría estar pasando a nosotros ahora. Es como si hay personas que vienen a buscarnos para que oremos, para que ayudemos y no pasa nada. Entonces, viene una confrontación, discípulo de qué, ¿sí? En Filipenses 2:13 dice el Señor que Él coloca en nosotros el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Entonces, en este caso de los discípulos, ¿el Señor quería que ellos vieran su gloria? Claro que sí, pero de alguna manera vienen estas personas que tuvieron alguna esperanza de sanidad en su hijo, viniendo donde aquellos que decían ser discípulos. Y no pasó nada, entonces van y le dicen, Señor, no pudieron sanarlo. Vamos a seguir mirando qué otros aspectos. Jesús dijo, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Mira cómo él expresa, he venido caminando con ustedes, han visto hacer lo que yo hago, les he enseñado cosas y siguen allí, distraídos, corruptas, sin fe, no le dan a la fe el primer lugar, no la trabajan. Esa es la expresión en ese momento. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Yo me confrontaba, yo decía, algún momento Jesús me dice eso, Carlos, ¿hasta cuándo tendré que soportar tu falta de oración, tu falta de ayuno, tu falta de estudio de la palabra, tu falta de servir, tu falta de realmente ser un embajador del reino de los cielos? El Señor dice que los verdaderos discípulos son colaboradores.
Y cuando está diciendo aquí hasta cuándo tendré que soportarlo es a los discípulos. Los otros vienen en medio de una cantidad de sufrimiento y de confrontaciones. Entonces Jesús dijo, tráigame aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio, el demonio salió del joven y a partir de ese momento el muchacho estuvo bien. De aquí traemos una cantidad de enseñanzas. A pesar de todos sus errores y todas sus equivocaciones, Dios le decía a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, en ese caminar de la palabra de Dios, donde aparecen una serie de eh, aspectos con los que Él le habla a sus hijos, tendremos un corazón acorde a la voluntad de Dios, seremos colaboradores, seremos embajadores del reino de los cielos, seremos adoradores en espíritu y en verdad, tenemos la llenura del Espíritu Santo. Qué buen momento para confrontar realmente qué es ser cristiano. Entonces, hay otros aspectos donde más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, y bueno, todos avergonzados, inútiles, no pudieron hacer nada, vieron toda la confrontada del Señor diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente y quiero que nos quedemos allí. ¿Qué cosa necesitamos que cambie en nuestra vida? ¿Qué resultados necesitamos que se produzcan? La razón siempre va a ser esa. Ustedes no tienen la fe suficiente. Y la fe tiene una cantidad de factores que nos llevan a que esté bloqueada o a que no crezca. Y mira la exigencia de Jesús como siempre. Les digo la verdad. Él es el dueño de la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Quiero ser muy enfático en esto que está diciendo el Señor. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, nada sería imposible. ¿Dónde están los imposibles en nuestra vida en este momento? ¿Sobre qué reposan? Los imposibles reposan sobre la poca fe. Estos son palabras de Jesús. O creo o no creo. Una cosa es decir, creo en Dios o creo en Jesús, pero mi estilo de vida se ve reflejado a través del poder de la fe o de la incredulidad, o de aquellos momentos como en Apocalipsis 3:10 en adelante, donde dice, lástima que no seas caliente o que seas frío, pero como eres tibio te botaré de mi boca. O como dice en Santiago 1, que el hombre que es de doble ánimo, inconstante en su camino, no debe recibir nada de Dios. Dios no quiere tibios, o eso no es. Que tú sí seas sí, tú no seas no, nos enseña la palabra. Entonces, este tema es muy confrontador, pero qué bueno que los confronte. Dice en Isaías 41, yo soy un Dios que te esfuerzo. Entonces, esa es decirnos nuestra realidad. ¿Qué está gobernando más en mi vida? La guía del Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14. Los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, si es que tienen el Espíritu del Señor, porque si no, no serían de Cristo. A veces entramos en unos largos periodos de mediocridad en el caminar. Por eso necesitamos este tipo de confrontación. Ahora, ¿de qué depende nuestra consolidación de la madurez espiritual? Lo dice bien claro en Filipenses 1:6.
Estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesús. De manera que la vida es un proceso de perfeccionamiento, porque por eso hablábamos de transiciones. ¿Cómo vivir esas transiciones? Lo hemos visto en otros momentos. No traigas a tu mente las cosas del pasado ni tengas ansiedad por el futuro. Bástale a cada día su propio afán. Dios insiste una y otra vez que vivamos un día a la vez, recibiendo lo nuevo y administrándolo de la mejor forma en su multiforme gracia. En el caso de este chico, de este muchacho, y no quiere decir que esto ya sea una doctrina, que todo el que tenga epilepsia o que tenga una enfermedad quiere echarle demonios. Dice, pero esta clase que le tocó a este muchacho no se va sino con oración y ayuno. Eh, Abramos esto a cualquier otra situación. Él está diciendo que nada será imposible cuando lo trabajamos a través de oración y de ayuno. Porque en Mateo 6 dice, y cuando ayunes, eh, los 3 últimos días de este mes vamos a tener un ayuno virtual. Ya les estaremos compartiendo. Qué bueno preguntarnos cuánto hace que no ayuno. Entonces, esta es una verdadera ruta. Ahora, si Jesús nos está diciendo hoy, ¿hasta cuándo me los aguanto? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Se refiere a estarles enseñando una y otra vez, pero no aprenden. Su misericordia es tan grande que si en nosotros hay arrepentimiento y si en nosotros hay un resignificar la identidad de ser cristiano y hacer ajustes, Él nos abraza y nos lleva al nivel que Él desea. En Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entra a tu pieza, cierra la puerta, guarda silencio, quédate quieto y conoce que yo soy Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús que has enviado, dice Juan 17. ¿Cómo está nuestro plan espiritual? Se va rutinizando en hacer unas pequeñas oraciones o a la hora del alimento o antes de acostarnos o al levantarnos, eso es todo. Qué bueno que el Señor nos confronte, porque es la manera de despertar hacia qué se está rutinizando en mi vida cuando sus misericordias son nuevas cada día. Por la gracia que se me ha dado, les digo a ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. ¿Cómo debo revisarme? Dice, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y esto es un versículo paralelo donde dice, no te consideres superior a otro, más bien aprende de las cosas que otro es mejor que tú. Esto es ego y necesitamos ser humildes. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si realmente todos hemos recibido una medida de fe, ¿qué estamos haciendo con esa medida de fe? Hombres de poca fe era una expresión constante de Jesús y lo es hasta el día de hoy. ¿Por qué no puedo hacer esto o aquello o vivir o es aprender a esperar los tiempos de Dios? Hombres de poca fe. Y hay personas que dicen, es que no tengo fe. No, Dios dice que a todos nos dio una medida de fe y es la base principal e irreemplazable
de lo que Dios quiere en nuestra vida. Uno de los momentos de hombres de poca fe con la tempestad. Jesús reprende a sus discípulos por el temor durante una tormenta en el mar. Va a la barca, están los discípulos, Jesús está durmiendo y de una manera abrupta van y lo despiertan y le dice, ¿nos vas a dejar ahogar? Entonces, ¿de qué me sirve tener a Jesús en mi barca de la vida? Si cada vez que llega alguna tempestad, alguna dificultad, algún problema o desafío, como debiéramos hablarle, nos llenamos de miedo. Recordemos lo que dice 2 Timoteo 1:7. No te he dado un espíritu de cobardía. Ese era el que teníamos con el viejo hombre antes de nacer de nuevo. Te he dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y si realmente viviéramos en el amor, en el poder y en el dominio propio, la queja abandonaría nuestro cerebro. Ese cáncer de estarnos quejando, criticando, señalando. En algún momento en los seminarios he compartido de que hay un cáncer en el cerebro del hombre que es mirar, juzgar y reaccionar todo el tiempo. Pero el cerebro que Dios diseñó contempla, comprende y ayuda, porque Dios es amor. Por eso dice, el que no ama a su hermano no es de Dios, porque Dios es amor. Si no puede amar al que ve, ¿cómo va a poder amar al que no ve? El afán es otro de los aspectos que nos llevan a poder ser hombres de poca fe. Parte del sermón del monte aplicado a no preocuparse por el vestido o el alimento, confiando en la provisión divina, como lo dice Mateo 6:30 o Lucas 12:31. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas te serán añadidas. Ahí en Mateo 6, donde también entrega el Padre Nuestro, dice que Él nos da todo lo que necesitemos, todo. Cuando desafía a Pedro, que estaba allí angustiado por la tormenta, y Jesús le dice, ven a mí, camina en lo sobrenatural. Y empezó a probar lo sobrenatural, pero miró el problema, se angustió y se empezó a hundir. Y Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? No sé a cuántos de nosotros hoy el Señor nos está diciendo, ¿por qué dudas? Si el diseño de Dios es perfecto, porque Él es el camino, entonces ¿por qué no podemos disfrutar el camino? ¿Por qué lo dejamos contaminar de pensamientos de incredulidad? ¿Y será que sí? ¿Será que yo no merezco? No merecemos nada. Nada es por merecimiento. Todo es por gracia. Veíamos hace 8 días que Dios nos expresa en muchos momentos, dice, solamente. Y dábamos esos ejemplos de cómo cuando al solamente del plan de Dios se le meten otros ingredientes, termina un desastre la historia. Se repite con cada uno de los personajes de la Biblia y con nosotros mismos. Si Dios dice solamente es porque no necesitamos nada más. El término hombres de poca fe se utiliza para señalar una confianza incompleta en el poder y la protección de Jesús ante la adversidad o la preocupación. Dice también el libro de Santiago, los demonios también creen y tiemblan. No es creer, es vivir la fe. Les digo que lo defenderá sin demora. Es una expresión que también habla a sus hijos. Oportuno socorro.
pero hace una pregunta muy confrontadora en Lucas 18:8. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Creo que este es un momento muy peligroso, pero es un momento de una gran oportunidad de revisar nuestra fe. Y la fe es lo que Dios nos demanda. Entonces, ¿qué tanto la cuidamos? ¿Qué tanto la trabajamos? ¿Qué tanto la tenemos en cuenta? ¿Qué tanto la evaluamos? ¿Esa medida de fe viene creciendo como el Señor quiere? La fe es un don del Espíritu Santo y que nos fue dada a cada uno para hacerla crecer, aplicarla, maravillarnos de sus resultados por la gracia de Dios y darle la gloria al Señor, empezando por la salvación. Efesios 2:8 nos enseña eso. Dice, la fe es un don de Dios para que la salvación sea a través de la fe y no por obras para que nadie se gloríe de ella. Fe es creer sin dudas, sin cuestionamientos, sin desespero por querer acelerar el tiempo. Cuando el Señor dice en Eclesiastés 3, todo lo que quieras debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, porque todo es perfecto en el tiempo del Señor. O sea, cuando yo quiero acelerar los procesos de Dios, se los estoy volviendo imperfectos. Por eso Él nos demanda tanto vivir en paciencia, que es otro don que Él nos da. Así que la fe que nos fue dado por medida viene como el resultado de oír el mensaje de Jesús. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero la palabra oír aquí tiene dos connotaciones: entender y practicar. Como dice en Santiago 1:22, no sean solo oidores, porque terminarán engañándose a sí mismos, creyendo que son muy espirituales y creyendo que van trabajando en la voluntad de Dios solo por saberse unos versículos. Uno de los énfasis que hacemos es: lea, medite, tome decisiones, practique y evalúe. Son los 5 pasos que se requiere para entender y practicar, y entonces crece la fe. De una manera sutil también llega un engaño. La fe no puede ser la espera a que se dé la respuesta para entonces creer. Fe es creer, como dice Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Fe es tener la certeza, en no tener dudas, convicciones, no tener miedo, una vida resolviendo dudas y miedos, porque Dios no falla. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Con amor eterno te he amado. Y el amor de Dios no es una emoción, es su esencia, es, es su razón de existir. Y entonces dice: el justo por la fe vivirá. Siempre me ha confrontado este versículo y está por allá en otros 4 sitios más. Romanos, Habacuc, el justo por la fe vivirá. ¿Quién es un justo? Todo aquel que ha nacido de nuevo al recibir a Cristo en el corazón y por lo tanto recibe como un regalo de gracia lo que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Nos justificó, nos hizo hijos, como dice Juan 1:12. Mas aquellos que creen en su nombre y lo reciben, entonces se les dará la potestad de ser convertidos en hijos de Dios. Esto no por voluntad humana o voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el justo, como dice en 2 Corintios 3:16. Pero el día que te conviertas al Señor, o como dice 1 Corintios
6:17 dice, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. A eso se refiere. El justo por la fe vivirá. He venido para darles vida y vida en abundancia, dice Juan 10:10, porque el enemigo solamente vino a robar, matar y destruir. Entonces, una vida que es eterna no teníamos, ahora la tenemos, pero debemos vivirla y desarrollarla por fe. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Entonces, esa común unión, esa comunión con el Espíritu Santo hace que la fe crezca. Y al crecer la fe, empezamos a ver lo sobrenatural de Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Qué bueno profundizar en este famoso versículo. Cuando yo me acerco a Dios, produzco en Él agrado. Obviamente, Dios se agrada cuando uno tiene un corazón blanco, transparente, producto del gimnasio del arrepentimiento. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan en el 9. Y también en Santiago 1, en Isaías 1:18. Te dejaré como nieve blanca. Ese gimnasio diario lo evaluamos a la mañana, a la tarde, a la noche, para vivir en el proceso de santificación y cumplir con otra demanda de Él que dice, sed santos porque vuestro Padre Celestial santo es. Esta es la riqueza y cada vez vamos encontrando más esa integralidad que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que pasar por diversas pruebas es necesario para fortalecer la fe y entrar en el reino de Dios. Entonces, si es necesario, comparto mucho esto. En la palabra de Dios no cabe el me gusta o no me gusta, el quiero, no quiero, me parece, no me parece. Yo creo que nosotros los cristianos no debiéramos usar el término yo creo. A mí me parece, es que yo opino, es que en mi opinión, esto no cabe en el caminar cristiano. La palabra de Dios dice, el Espíritu de Dios revela, la palabra rema produce esto. La palabra de Dios, la Biblia es la revelación completa de Dios, pero esa revelación alumbra los ojos del entendimiento. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, recuerdan, Talita cumí, le dijo, niña, levántate. Lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó, ¿creen que puedo darle la vista? Tremenda pregunta que confronta la fe. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios cuando llegamos a buscarlo para que Él sea el oportuno socorro? Viene esta pregunta, ¿ustedes creen o siguen dudando? ¿Hasta cuándo dudan? ¿Hasta cuándo van a vivir en ese nivel de mediocridad, de madurez espiritual? ¿Hasta cuándo van a mezclarle otras cosas a mi palabra y a mi camino? ¿Hasta cuándo me los aguanto?
Qué pregunta tan confrontadora. Entonces, más que el afán y la expectativa de la respuesta de Dios no debe ser el nivel de fe con que me acerco al Señor. Otro pasaje donde alguno fue mucho más sincero y le dijo, Jesús, ayúdame en mi pobre fe. Y se lo concedió. ¿Qué le contestaron los hijos? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Y yo no le puedo mentir, yo no le puedo decir a Jesús, creo que estás vivo, creo que estás en esta reunión, creo que vives en mi corazón, creo que todas tus promesas son en el sí y en el amén. Si en mi corazón no tengo respaldo. Entonces él le tocó los ojos y les dijo, debido a su fe, así se hará. Qué bueno que esto nos llega hoy, porque nos da todo un equipamiento espiritual para cambiar nuestra manera de relacionarnos con Él. Romanos 8:26 dice que no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos enseña a pedir como conviene. Entonces, a veces entramos en unas confusiones. Dios no me escucha, es que no lo merezco, me está castigando. No, es que no estamos haciendo las cosas como Él lo diseñó. El justo por la fe vivirá y la fe nos la dio por medida y la fe crece cuando aprendemos a escuchar al Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Nada le será imposible. Marcos 11:24, cualquier cosa que me pidas creyendo que te fue concedida, la recibiré. En Hebreos 6, me gusta mencionarlo con frecuencia, él dice, aprendan de aquellos que por la fe y la paciencia obtienen las promesas. ¿Cómo crecer y vivir en la fe? Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Esto está escrito allí en la palabra, como vamos a ver ahora, en 2 Pedro capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Contemplemos esta palabra de Dios y qué nos pasa. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. No hay disculpa. Yo soy el primero confrontado con esto. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Este pasaje lo trabajo todo el tiempo porque es vital. Toda la palabra es necesaria, pero esto nos da una cosmovisión eterna clara. ¿Cómo poder decirle Padre y no conocerlo, no experimentarlo, no disfrutar de su paternidad? Pero él siempre insiste, todo lo que usted necesita y para que los imposibles se cumplan, se hace a través de grandes y preciosas promesas que se obtienen por fe y paciencia. Y la fe es un don por medida que ya nos dio. Y ya hemos visto cómo la fe crece para que las grandes y preciosas promesas se vuelvan realidad. Y si queremos, podemos agregarle Hebreos 12:2, donde dice, fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Entonces, cuando yo camino mirando a Jesús, mirando su palabra, mirando sus promesas, sus maravillas, no tengo tiempo para estar ocioso y llenándome de incredulidad y de dudas y miedo.
Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En los deseos o emociones está el miedo, la duda, las decisiones de desespero, las mentiras para quedar bien, el vincularnos a veces con ilícitos como para poder salir adelante de ciertas cosas. Una de las confrontadas fáciles que podemos tener nosotros es con una multa de tránsito. Si nos para un guardia de tránsito y está allí como sugiriendo que si le damos una platica no se lleva el carro o no nos pone la multa, entramos en esa corrupción del mundo. No podemos estar en el nivel de decir, si a llevar el carro, lléveselo. En vista de todo esto, ¿qué tal si en el recorrido de hoy hacemos esa pausa? En vista de todo esto que hemos hablado, que hemos recorrido hoy, decirle, Señor, yo no quiero volver a escucharte que me digas hasta cuándo, generación incrédula. Ustedes van a ser de aquellos cuando yo regrese, no voy a encontrar fe en sus vidas. Esfuércense al máximo. Y ese esfuércense no es con una fuerza de voluntad humana. Zacarías 4:6 dice, no es con tus fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo. Entonces, esfuércese al máximo con el poder del Espíritu Santo por responder a las promesas de Dios complementando su fe. O sea, la fe crece esa medida que nos dio a través de comprender y practicar la palabra, pero hay que agregarle. Dice, agrégale a la fe virtud. La virtud es un don espiritual. En esta versión dice, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Esa es la virtud. Y a la excelencia moral con conocimiento. ¿Quién nos da el conocimiento? El Espíritu Santo. Y el conocimiento con control propio, dominio propio. El control propio con perseverancia, o sea, paciencia. Y la perseverancia o paciencia con sumisión a Dios, con obediencia. Y la sumisión a Dios con afecto fraternal. O sea, disfrute de la familia de Dios a la cual Él nos puso. Colosenses 1:13 y 14. Los libré del poder de las tinieblas, los he trasladado a la familia del Señor y por su sangre fuimos libres de toda condenación. Y el afecto fraternal con el amor a todos, con el amor de Dios. Si observamos, este es un pasaje que se le ha llamado la escalera de la madurez espiritual, son 7 pasos. Comienza con fe, que es un don que Dios nos dio, y termina en Dios porque Dios es amor. Pero en el intermedio nos toca a nosotros. Agrégale a la fe virtud y a la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, la paciencia, la obediencia y el afecto fraternal. Cuanto más crezcan de esta manera, si uno llevamos esto, decir, wow, yo sí tengo claro cómo es el proceso de crecimiento, cada cuánto lo evalúo. Cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos resuena por allá adentro a través de la palabra productivos y útiles? ¿Para quién? Para el reino de los cielos. Padre, estos que del mundo me diste, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque donde yo estoy, yo quiero que ellos estén, para que mi gozo sea completo en ellos.
y así como tú me enviaste, yo los envío. Mateo 28, 18, vayan y hagan discípulos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y enséñeles a practicar todo lo que yo les he enseñado. Y bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entonces estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Queremos que Él esté con nosotros. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista, ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércese por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Comprobar. Una palabra interesante que aparece varias veces en la Biblia. Romanos 12:2. Sí, famosísimo versículo. No siga el ejemplo de este mundo. No sigan las corrientes de este mundo. No piensen como este mundo piensa. Más bien, permítale a Dios que lo transforme. La palabra transformación, tres vocablos. Traspasar, trasladarse, transportarse, trascender. Forma lo que he sido hasta ahora. Visión es acción. Trabajando para abandonar al viejo hombre que murió con sus malas mañas. Dice, para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios para con tu vida, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces Dios nos demanda esto. Dice, compruebe si de verdad usted hace parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán, nunca caerán, nunca estarán avergonzados, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Ese gimnasio de la vida es diario. De manera que yo les invito a que reflexionemos en todo esto, también entender que eh, los procesos requieren alguien que nos ayude. No existe nadie en el proceso de la vida cristiana que no haya tenido un mentor o un formado. De manera que hoy podemos llevar de una manera muy especial todo este gimnasio. Bueno, quisiera que nos tomáramos unos minuticos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede escribirla ahí en el chat o vamos a abrir acá la activación de los micrófonos. Entonces, si alguien desea, eh, puede abrir su micrófono, podemos hablar un poco. Bueno, Doctor, buenos días. sí, Laura, adelante, cuéntanos qué vas a preguntar. Doctor, primero pues darle las gracias por este espacio, por compartir con todos los aquí presentes todo este mensaje que también proviene del Espíritu Santo, porque si Dios lo ha puesto a usted ahí es también con una misión y un propósito, entonces los que estamos aquí también somos bendecidos por eso. Y más que una pregunta es como decir, como darle a usted las gracias por esto, porque realmente por experiencia propia lo digo, Dios nos trae aquí con una bendición y con un propósito y son espacios que hay que seguir aprovechando. Es eso, doctor, muchas gracias. Gracias, Laura. Toda la gloria es para el Señor, Él es el que lo hace.
Y cualquiera que tenga un corazón dispuesto para dejarse usar, Dios lo va a usar. Dios no va a desperdiciar nunca un corazón dispuesto. Eh, y una de las formas de tener gratitud con Dios es invitando a otros a este espacio, donde aún él no tiene ningún, ninguna limitación para ingresar, ni tiene costo. Y por eso hemos sentido que debemos mantener este espacio. Gracias, Laura. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Quiere resolver algo? Bueno, entonces vamos a disfrutar de llevar a la práctica todo